En el corazón de una ciudad bulliciosa y anónima, donde los sueños se forjaban y se rompían con la misma rapidez, se encontraba Elena, una joven camarera de mirada cansada pero espíritu inquebrantable, cuyo rostro reflejaba la lucha diaria por su familia. Sus manos, ágiles y acostumbradas al ajetreo, se movían entre las mesas del café El Refugio, un santuario de aromas a café y conversaciones susurradas. Para Elena, este lugar era más que un trabajo. Era una ventana a un mundo que le había negado las oportunidades, un recordatorio constante de los sueños rotos, pero también un atisbo de esperanza en cada propina que guardaba para la matrícula de sus hermanos. El refugio era un microcosmos de la sociedad. Desde los estudiantes con sus portátiles hasta los ancianos que compartían el periódico, cada cliente tenía su historia. Elena, con su don para la observación silenciosa, había aprendido a leer entre líneas, a descifrar los gestos y las miradas. Era una habilidad desarrollada por necesidad, un mecanismo de supervivencia en un entorno donde cada detalle podía significar la diferencia entre un buen día y uno desastroso. Un cliente en particular se destacaba entre la multitud, el señor Vargas. Un magnate de la industria, su presencia era imponente, su aura de poder palpable. Siempre llegaba solo, se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y pedía lo mismo, un café solo y el periódico del día. Su soledad era una elección, o al menos eso parecía, una barrera invisible que lo separaba del resto del mundo. Elena notaba su aislamiento, una peculiaridad que, en su mente, lo hacía más vulnerable de lo que su fortuna sugería. Ese día, sin embargo, la rutina tomó un giro inesperado. Dos individuos, de aspecto pulcro pero con una tensión apenas contenida, se sentaron en una mesa cercana a la del señor Vargas. Sus conversaciones eran a media voz, sus miradas furtivas se dirigían constantemente hacia el magnate. Elena, mientras limpiaba una mesa adyacente, captó fragmentos. El acuerdo, una oportunidad única, silenciarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No eran las palabras en sí, sino la cadencia, el tono, la malicia subyacente. El plan de los conspiradores se reveló en detalles sutiles. Uno de ellos deslizó una pequeña píldora en su mano, mientras el otro distraía al camarero de la barra. La intención era clara, el objetivo inconfundible. La envidia y la codicia se materializaban en un acto cobarde. Elena sintió como el corazón le golpeaba con fuerza contra las costillas. ¿Debería intervenir? ¿Arriesgaría su trabajo, su sustento, incluso su vida, por un hombre que apenas conocía? El miedo era paralizante, pero la moralidad, un faro inquebrantable en su interior, la empujaba a actuar. La tensión en el café se hizo casi insoportable para Elena. Los conspiradores se preparaban, sus movimientos calculados, mientras el señor Vargas, inmerso en su periódico, permanecía ajeno a la sombra de peligro que se cernía sobre él. Elena sintió una punzada de desesperación. El tiempo se agotaba. Tenía que hacer algo, y rápido, un gesto desesperado, un acto de valentía impulsiva. Pero, ¿cómo advertiría Elena a Vargas sin delatarse, sin poner en riesgo su precaria existencia? La pregunta resonaba en su mente, un eco urgente. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La mente de Elena era un torbellino de pensamientos, pero la urgencia de la situación la obligó a actuar. Sus ojos escanearon la mesa, buscando algo, cualquier cosa. Un trozo de papel, una servilleta. Tomó una servilleta limpia, su mano temblaba ligeramente. Con un bolígrafo que siempre llevaba consigo, garabateó unas pocas palabras, esenciales, directas, sin espacio para la ambigüedad, pero lo suficientemente crípticas para no levantar sospechas si caía en las manos equivocadas. Peligro, no coma ni beba nada. Confíe en mí.
Dobló el papel en un cuadrado diminuto, casi invisible. El momento de la entrega era crucial. Se acercó a la mesa del señor Vargas con la bandeja, que contenía su café ya casi vacío y un pequeño plato con la cuenta. Con una naturalidad que no sentía, se inclinó ligeramente, como si fuera a retirar el plato. En ese instante fugaz, deslizó el diminuto billete bajo la taza de café del magnate, asegurándose de que quedara apenas visible para él, pero oculto a la vista de los conspiradores. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, resonando en sus oídos. Se enderezó, le dedicó una sonrisa profesional y se alejó, su espalda tensa esperando la reacción. El señor Vargas, absorto en sus pensamientos, no notó de inmediato la pequeña adición. Terminó su café y cuando fue a tomar la cuenta, sus dedos rozaron el papel. Frunció el ceño, intrigado. Desdobló la servilleta con discreción. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con prisa. Una confusión inicial veló su rostro, pero luego levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Elena, que observaba desde una distancia prudencial. Su expresión, una mezcla de miedo y determinación. En esa mirada, en ese entendimiento tácito, Vargas comprendió. Su rostro, habitualmente impasible, se contrajo con una mueca de sorpresa y luego una fría determinación. Los conspiradores impacientes decidieron que era el momento. Uno de ellos, con una sonrisa forzada, se levantó con una taza de café en la mano, dirigiéndose hacia la mesa de Vargas, fingiendo un accidente. Pero Vargas ya estaba alerta. Con un movimiento rápido y preciso, el magnate se puso de pie. Su silla raspó el suelo con un sonido estridente que atrajo la atención de algunos comensales. La tensión en el aire se volvió palpable, casi eléctrica. El conspirador se detuvo en seco, su sonrisa se desvaneció en una mueca de asombro. Se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. El plan había fallado. Vargas no perdió un segundo. Llevó su mano a la muñeca, donde un discreto reloj de pulsera no era solo un accesorio de lujo, sino un dispositivo de seguridad. Pulsó un botón oculto. En cuestión de segundos, casi como si hubieran emergido de la nada, dos hombres de aspecto robusto y mirada severa irrumpieron en el café. Eran la seguridad personal de Vargas, siempre cerca, siempre vigilantes. El caos se apoderó del lugar. Los comensales, sorprendidos, se levantaron de sus asientos. Los guardias inmovilizaron a los conspiradores con una eficiencia brutal, sin darles tiempo a reaccionar. Elena observaba la escena desde la barra. Su cuerpo temblaba, pero una extraña sensación de alivio se mezclaba con el miedo. Había funcionado. Los conspiradores fueron esposados y llevados fuera, entre las miradas atónitas y los murmullos de los clientes. El café, antes un remanso de paz, se había convertido en el escenario de un drama inesperado. Una vez que la situación estuvo bajo control, el señor Vargas, con su habitual compostura restaurada, buscó a Elena con la mirada. Sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, en la mirada del magnate no había solo comprensión, sino una profunda gratitud. Era un agradecimiento silencioso, pero tan elocuente como 1000 palabras. Elena sintió un escalofrío. Había salvado una vida, pero ¿a qué costo? Sería despedida por causar semejante conmoción. Había puesto su propia vida en peligro al interferir en asuntos tan oscuros. La incertidumbre se cernía sobre ella, más pesada que cualquier bandeja. El futuro, que un momento antes parecía tan sombrío como siempre, ahora era una incógnita aterradora. ¿Qué le depararía el destino a Elena después de su acto heroico? La llamada llegó al día siguiente. El teléfono de Elena, un modelo antiguo y desgastado, vibró con insistencia, un sonido inusual en su monótona existencia. Era la secretaria del señor Vargas, su voz pulcra y profesional, solicitando su presencia en las oficinas del magnate. El corazón de Elena dio un vuelco. No era un despido,
no era una amenaza, sino una invitación. La curiosidad y un atisbo de esperanza comenzaron a desplazar el miedo que la había atenazado. Al llegar a la imponente torre de cristal donde Vargas tenía su imperio, Elena se sintió insignificante. Sin embargo, la recibió el propio señor Vargas, no con la frialdad que esperaba, sino con una calidez contenida. Su apretón de manos fue firme y su mirada esta vez era de profunda admiración. Le ofreció asiento en su lujoso despacho, un santuario de poder y buen gusto. Las palabras de Vargas fueron directas, desprovistas de rodeos. No solo le agradeció por haberle salvado la vida, un acto de valentía que, según él, pocos habrían osado, sino que le hizo una propuesta que cambiaría el curso de su destino. «Señorita Elena», comenzó Vargas, su voz resonando con autoridad, pero también con una inesperada ternura. «Su acto no solo me salvó a mí, sino que me hizo ver la importancia de la bondad desinteresada. Deseo ofrecerle una beca completa para la universidad que usted elija, con todos los gastos cubiertos. Además, me encargaré de que su familia reciba el apoyo necesario para salir adelante mientras usted se dedica a sus estudios. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien con su integridad y coraje». Elena sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora, de incredulidad ante la magnitud de la oportunidad. La noticia cayó como un bálsamo en su hogar. Las caras de preocupación de su familia se transformaron en expresiones de asombro y luego de júbilo. La esperanza, que creían perdida, renació con una fuerza inusitada. Era un nuevo amanecer. Un futuro que antes solo existía en sus sueños más descabellados. Elena aceptó la propuesta sin dudarlo. Dejó el café, el refugio, no con tristeza, sino con una profunda gratitud por el lugar que había sido testigo de su momento más decisivo. Se sumergió en los estudios con una dedicación férrea, consciente del sacrificio de Vargas y de la fe que había depositado en ella. Su crecimiento personal fue exponencial. Las horas de trabajo duro en el café se transformaron en horas de estudio, y su mente, antes limitada por las circunstancias, se expandió con cada nuevo conocimiento. Mientras tanto, los conspiradores, liberados bajo fianza, intentaron vengarse. Sus planes, sin embargo, fueron frustrados una y otra vez. Vargas, anticipando cualquier represalia, había dispuesto una protección discreta pero efectiva para Elena y su familia. Los intentos de los antagonistas se desvanecieron en la ineficacia, sus sombras incapaces de alcanzar la luz de un futuro prometedor. Años después, Elena y Vargas se reencontraron en un evento benéfico organizado por el propio magnate. Elena ya no era la joven camarera asustadiza, sino una mujer exitosa, segura de sí misma, con una carrera brillante y un futuro lleno de posibilidades. Se acercó a Vargas, quien la recibió con una sonrisa genuina. Su soledad, antes tan palpable, parecía haberse disipado. Había encontrado un propósito más allá de la acumulación de riqueza, un sentido en ayudar a otros, inspirado por el acto de una joven que le mostró el valor de la vida. La historia de Elena se convirtió en una leyenda silenciosa, un testamento de que la valentía y la bondad pueden cambiar vidas, no solo la propia, sino también la de quienes nos rodean. Su legado no fue de fortuna, sino de inspiración, un símbolo de que incluso en la adversidad más profunda, un acto de coraje puede abrir puertas inimaginables. Elena continuó su camino, llevando consigo la lección de que la valentía tiene su recompensa y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de impactar positivamente el mundo. El señor Vargas, a su lado, había encontrado la redención, y la justicia, aunque a veces tardía, había prevalecido.